Saludos, señoras, señores. Muy buenas tardes. Les hablamos en directo a través de la página de Facebook del Ayuntamiento de Elche. Durante toda esta semana se va a desarrollar Elche Orgullo LGTBI 2020 con un sinfín de actividades que vamos a ir ofreciéndoles en directo todas las tardes en esta misma página. A punto está de comenzar la charla Discapacidad y LGTBI que va a ofrecer Beatriz Giovanna Ramírez. Vamos a ofrecerle esa charla en directo, pero en primer lugar vamos a escuchar las palabras del concejal de Igualdad y Derechos Sociales, Mariano Valera. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos y gracias por participar en esta puede considerarse segunda actividad de la Semana del Orgullo LGTBI Ilicitana 2020. En primer lugar, quiero disculpar la ausencia de Carlos González, el alcalde. Me ha dicho que os haga llegar un saludo afectuoso a todas y todos. No ha podido estar esta tarde con nosotros, pero le hubiese encantado escucharte, Beatriz, Lidia. Y en segundo lugar, pues bueno, seguir reivindicando desde la Concejalía de Igualdad, Casa de la Dona, nuestro trabajo tan importante que entendemos que ha de seguir así en este camino de seguir trabajando con los colectivos y las entidades del colectivo LGTBI, con esa mesa que creamos para la organización de esta Semana del Orgullo y sobre todo una mesa que no se va a quedar ahí, no se va a quedar solo en la evaluación de las actividades ahora cuando pase esta semana, sino que vamos a seguir trabajando con todo aquel o aquella que se quiera sumar para ir lo que entendemos que debemos de seguir trabajando en la reivindicación, en la visibilización del colectivo LGTBI, en la reivindicación de sus derechos y sobre todo en trabajar en lo que entendemos como prioritario y es el trabajo de la igualdad y una igualdad real y efectiva. Yo no me quiero alargar muchísimo más. Creo que esta tarde hemos venido a escuchar una gran ponencia que a todos nos va a llamar mucho la atención las vivencias que tiene Beatriz y que tiene muchísimas ganas de compartir con nosotros. Y para presentar a Beatriz voy a ceder la palabra a Lidia Na, presidenta de la asociación Entendemos LGTBI. Muchas gracias, Lidia. Pues quiero darte las gracias a ti, como representante del ayuntamiento, como concejal de igualdad de aquí de Elche, pues por haber hecho posible que el orgullo de Elche 2019 hasta ahora 2020 sea una realidad. Lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí. Y perdonad, pues ya sabéis las condiciones en las que estamos viviendo ahora, el tema del COVID, las mascarillas. Yo voy a salir con la cara más delgada esta tarde, os lo tengo que decir. Y bueno, no quiero dilatarme más. Tenemos aquí a Beatriz Giovanna Ramírez. Ella es, digamos, la ponencia en la tarde es suya. Ella es poeta, escritora, una de las feministas más luchadoras que he conocido en mi vida. Y es madre de un niño. La conozco hace ya años, ya no es niño. Es madre de un chico trans que ahora tiene 21 años, Jack. Y que además tiene síndrome de Down y ha venido a contarnos nuestra experiencia, su experiencia como madre, su experiencia con tener en su casa a un hijo trans, que es algo que tiene su grandísimo mérito y es ella lo que nos lo va a explicar. Muchísimas gracias, lo primero, Bea, por estar aquí. Y quería comentaros antes de que empiece Bea, pues que en principio teníamos a dos invitados. El otro era un chico de Madrid. Es un chico de Madrid que se llama Arturo, que es un chico gay y bueno, es parapléjico de nacimiento y está en una silla de ruedas. Le es imposible venir por temas de logística. Y os quiero decir esto, os lo quiero comentar porque también intentamos que tuviera una participación pues a través de internet con nosotros, que estuviese aquí por videollamada, y también ha sido imposible porque vive en casa de sus padres. Y tal y como nos ha dicho, pues le es imposible estar aquí hoy por el tema de que sus padres, si se enteran de que está haciendo algo así, pues prácticamente lo podrían hasta incluso echar de casa. Eso es lo que está viviendo, eso es una vivencia cotidiana en muchas personas LGTB en este momento, en este país, en España,
y en otros muchos. Arturo escribe, Arturo se comunica a través de artículos, ha participado también, ha coescrito libros y demás, pero hoy no ha podido estar aquí simplemente por ese problema de que no está solo en casa. Os lo quería remarcar, quería que lo supierais para que sepáis, pues eso, cuál es la situación. Y bueno, Bea, pues muchísimas gracias y te cedo totalmente la palabra. Bueno, yo voy a continuar hablando de Arturo porque el tema de la discapacidad es tan profundo, tan complejo, que prácticamente se les quita los derechos de la sexualidad. O sea, una persona con discapacidad, me voy a quitar esto, si no voy a terminar con las gafas empañadas, voy a estar incómoda, me voy a... Estás transgrediendo la ley. Sí, bueno, he pedido permiso, tengo muchos problemas y necesito liberarme para poder hacer la charla. Y me han dicho, vale, perfecto. Desde aquí te envío un saludo muy grande, Arturo. Espero que me estés viendo. Voy a leer el texto que me pasaste como tal cual. La discapacidad ha de estar representada en el colectivo LGTB. Qué importante. Que no hablen por ellos. Qué bueno sería que estuviese aquí Arturo hablando también de la discapacidad física y ese reconocimiento de la orientación sexual, de la identidad. También me gustaría que estuviese mi propio hijo hablando de qué significa ser transgénero, pero hay una situación muy especial. Él está viviendo su proceso y él considera que su proceso está normalizado. Entonces, ¿por qué va a hablar de algo que es normal? O sea, los raros son ustedes. Los que consideran que no tiene derechos sexuales ni de autodeterminación son ustedes. Quienes fallan son ustedes. La sociedad en este momento, a las personas con discapacidad y con la etiqueta, la categoría LGTB, aún sigue siendo discriminada, aún sigue siendo marginada. Y si tienen unos padres castradores que no consideran que hay un tránsito identitario, sino que es algo que va a algo que, no sé, algo temporal o algo transitorio, esa persona le han privado sus derechos. O sea, la familia, que es la primera institución de la sociedad, debería ser la primera en reconocer la diversidad sexual. ¿Eso ocurre? Yo creo que no. La transfobia es mucho más interna, viene más de raíz. Escuchamos la radio, vemos los memes, escuchamos los chistes, nos encontramos ahora con una serie de debates, una serie de mitos de esa mujer extraña con tacones y se pone en duda que es mujer, o ese hombre que tiene apariencia de camionero, pero que es una mujer. O sea, hasta la duda del tránsito es una transfobia que está tan llena, tan intensa, que la sociedad no reconoce. No es consciente de la transfobia que hay. ¿Qué pasa cuando eres la madre de un chico con síndrome de Down? Yo les pregunto, ¿pensáis que es fácil? Yo he tenido una serie de cuestionamientos, no solamente personales, sino también de otros agentes externos. Voy a empezar esta charla, porque no la he empezado aún, o sea, ni siquiera he saludado. Gracias por venir. Veo mucha gente bonita. Espero que esta charla sirva para cuestionarse. Yo no vengo a contar aquí
cosas porque es que no sé nada. Ahora con el efecto pandemia, Jack ha tenido también otra serie de cambios dentro de su actitud, porque después de estar en un colegio donde veía a sus compañeros, donde compartía con ellos todos los días, donde habían encuentros para ir al cine, para ir a jugar los bolos, todo eso se ha terminado. O sea, en este momento, transitar, defender el derecho a la autodeterminación de nuestros jóvenes, de nuestros chicos con discapacidad, es peor. O sea, estamos en un momento en el que ser yo, poder decidir, está siendo muy difícil. Iba a decir una grosería, pero hoy voy a ser muy formal. El síndrome de Down no es una enfermedad. Por favor, mi hijo no está enfermo. Tiene un cromosoma más y eso hace que tenga una condición especial, una sabrosura ahí, que pueda llegar y tener unos ojos rasgados, un pelo especial, que pueda compartir esa genética, fijaros, porque es una manera también física de reconocer en muchas personas que tiene síndrome de Down. Pues mi hijo tiene esa fisionomía que le permite ser particular, ser una bella persona. Pero resulta que hay una serie de mitos que son bastante horribles, de enfermedad, que se tiran todo. Entonces, si mi hijo quiere ir a coger el autobús, medio pueblo está mirando cómo cruza la calle, si va solo, si está recogiendo al perro. ¿Por qué? Porque es que la discapacidad en nuestra sociedad es como una tara. Hay un capacitismo en el que hace que anulemos a esa persona. Esa persona no puede decidir. Y entonces cuando es pequeño hay que decirle cómo tiene que vestirse. Eso yo lo hice, además que yo soy muy presumida, y entonces como tuve una niña, pues yo quería ponerle coletas, quería ponerle las moñas más bonitas, ponerle vestiditos y hacer cosas realmente muy especiales para mi niña. ¿Qué pasa? Que aún si eres madre, no puedes llegar y decidir quién es tu hijo. Esa libertad, ese derecho a que esa persona crezca como tal y sea como es, ni siquiera yo, que soy su madre, tengo el derecho de impedírselo. La visibilidad trans para humanizar la sociedad y romper el paradigma de la enfermedad. Las personas transgénero no son enfermas. La disforia de género no es una enfermedad. En las siglas LGTB hay un problema. Todavía la T suena a trastorno. Todavía tenemos que llegar y defender el derecho a la autodeterminación. Tenemos que defender lo obvio. Me preguntaban hace un momento en una entrevista, que podéis buscar en el ayuntamiento, si yo había tenido el acompañamiento de profesionales o cómo había sido la búsqueda. Pues yo he sido muy afortunada. En el momento en que nació mi hijo, yo dije, ostras, yo no sé nada de síndrome de Down. Tuve una situación bastante
voy a utilizar un colombianismo que es bastante harta, bastante horrorosa, en la que sufrí hasta violencia obstétrica en el momento en que nació mi hijo. Y cuando vieron a ese neonato y empiezan a hacer el estudio y ven todos esos rasgos que acabo de mencionar, entonces había una culpabilidad, había algo que no estaba normal, porque es que la diferencia siempre estorba y hay que señalarla. Y entonces se me acercaron para preguntarme si yo consumía drogas, si yo era alcohólica, si tenía problemas mi familia, si era tarada, si era imbécil, bla, 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 bla. Yo no, ¿qué ha pasado? ¿Ha consumido drogas? No, jamás. ¿Alcohol? No. Perdona, me estás intrigando, pero ¿esas pueden ser causas del nacimiento de un hijo con Down? Para nada, sencillamente es una alteración cromosómica, pero estamos hablando de una situación que cuando hay una diferencia, cuando sencillamente hay una persona que no cumple ese patrón, pues hay que buscar el trastorno, la enfermedad y cuál es la culpa. Y entonces si tú eres la madre, pues hombre, algo debiste hacer, fumaste, tomaste drogas, en fin. Pero yo no vengo a hablar de violencia obstétrica, eso sería otra charla, y yo vengo a hablar que transitar de un género a otro debe ser una etapa feliz. ¿Qué os parece? Hay una historia que, bueno, yo estudié literatura, amo las letras, el arte, y yo creo que mi vida, yo me voy a morir siendo poeta. No sé si me gane algún concurso, porque es que no tengo ni abuelos ni nadie en ese mundillo. Pero bueno, ahí yo sigo en mi intento de escribir y de ser poeta. Y la poesía también ha sido como un vínculo también dentro de mi activismo. ¿Por qué? Porque es que resulta que el lenguaje también visibiliza. Y muchas personas que me siguen en mis redes sociales, que tienen contacto conmigo, pues han reconocido en Jack una situación especial y han empezado a reflexionar y pensar en entornos y personas cercanas. Hoy, una persona que conozco de redes sociales me dice, oye, voy a ir con una amiga que tiene una situación y quiere que en esa charla pueda tener una información. Pues yo quiero contar que no tengo ninguna información. O sea, yo realmente lo que tengo es una experiencia vivida, una experiencia que quizás vale mucho y que ojalá que sirva a muchísimas familias. Eso es lo que me gustaría. Y voy a seguir para romper este escenario, voy a leer un poema y cambio. Este poema lo escribí para esa persona que yo creí que nació y que iba a estar conmigo toda la vida. Resulta que esa persona sí va a estar conmigo toda la vida, pero ha tenido un tránsito y ya sencillamente me ha demostrado que dentro de ese laberinto también lo sigo acompañando. Este poema quiero que lo veamos también como esa visibilización de un proceso y del tránsito de un género a otro. Muchas personas se niegan a ese reconocimiento. ¿Qué pienso de eso? Están en todo su derecho. Si quieren olvidar su pasado, está bien. Todo lo que quieran hacer, está bien. En este caso, para mí es muy importante, dentro del activismo, la visibilización, para que más familias, para que más personas que tengan hijos con discapacidad puedan entender
que no está ocurriendo nada malo, que sencillamente esa persona tiene una propia ruta, que no está equivocada, que no está viviendo en otro cuerpo, que no es una posesión demoníaca, que no es Satanás. En algunos países se practican exorcismos. Existen terapias horrorosas para que esa persona vuelva a la normalidad. La pregunta es, ¿qué es la normalidad? La normalidad no debería ser persona y permitir que seas tú. Transitar de un género a otro debe ser una etapa feliz. Y las personas que están ahí, con los críos, con los adolescentes, con las personas que transitan, deberían ser un apoyo. Y si no son un apoyo, que se larguen, que se vayan, pero que no estorben. Porque la vida se respeta, porque la vida es sagrada. Y porque las personas que transitan tienen derecho a ser lo que quieran ser. El derecho a la autodeterminación no se marca por qué es lo que piensa fulano de mí. ¿Será que fulano sí cree que yo soy mujer o no? La autodeterminación se marca en un proceso individual, en un ejercicio mío. ¿Qué ha pasado en este proceso de autodeterminación de mi hijo? Pues, ¿veis mis uñas? Son monísimas. Pues yo he tenido que defender muchísimas etapas de mi hijo. En el momento en que hay que plantearse una cirugía, en el momento en que plantearse cualquier cosa a nivel médico, yo soy la que tengo que firmar y yo soy la que tengo que responsabilizarme de esa situación. ¿Por qué? Porque es que no tiene derechos como persona, no tiene derechos como ciudadano para llegar y firmar su propia cirugía, su propio tratamiento. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad, con síndrome de Down, en nuestra sociedad, óigase bien, no tienen el derecho de firmar su propia autorización de un anestesiólogo, de un tratamiento. Y yo os digo, ¿esto es normal? ¿Es normal? ¿Qué pasaría si mi hijo tuviese otra familia? Os resumo, estaría en Madrid o en Alicante sin poder venir a una charla, sin poder hacer, sin poder transitar, sin ser él, sin nada. Y esta charla también ojalá que la escucharan muchas familias, muchos papás y mamás, porque resulta que yo también dudé. Y cuando mi hijo, cuando era pequeño, tenía una serie de comportamientos, yo los veía normales, porque para mí era normal que jugara con coches. O sea, ¿por qué los juguetes tienen género? ¿Por qué tenemos que colocar el rosa y el azul para identificar o para categorizar las personas? ¿Para qué nos sirven las categorías? ¿Nos sirven de algo? De nada. ¿Qué pasa? Bueno, voy a leer mi poema, lo siento. En las manos de Ariadna. Tiemblan mis manos al mecerte, Ariadna. Un laberinto espera a que lo crucemos con vida. Una esperanza ciega la ató a tu hilo. Sujetaré mis zapatos a la tierra. Sintonizaré mi corazón con las estrellas, día y noche, noche y día, para que el universo ilumine el camino. No sé mucho de la historia de los bosques, de la vida y la muerte de las neuronas sempiternas. No sé nada de ser madre, dulce niña. Esta noche velaré tu sueño de princesa.
Secaré mis lágrimas una a una. Tu corazón abierto ha deshojado el mío. Y no morí porque sonreíste a la vida, porque triunfó el amor infinito. Creceré a tu lado, mi niña de ojos rasgados. Soy tan pequeña que le temo a casi todo. Limpiaré las heridas de tu espalda, sanarán. Estaré para siempre en tus manos, niña de oriente y de sueños tan profundos. Tiemblan mis manos al mecerte, Ariadna. Un laberinto espera a que lo crucemos unidas. Yo os digo una cosa. Yo voy al pasado y digo, esto es maravilloso. Lo que me ha pasado es un regalo. Porque esta persona que ha llegado a mi vida me ha hecho mejor ser humano. Así que, bueno, voy a cambiar la... Qué pesados sois, ¿eh? Hasta me vais a hacer llorar aquí. De verdad. Yo no sabía que en el ayuntamiento de Elche pasaban estas cosas. Bueno, ¿dónde está el vídeo? ¿Cómo? Ah. Retomo. Lo siento, Arturo. La discapacidad ha de estar representada en el colectivo LGTBI en todos los tipos y colectivos. La discapacidad ha de estar representada en el colectivo LGTBI en todos los tipos, física incluida, y que los colectivos mostraran cercanía, sensibilidad y paciencia, y no tiraran de buenismos. Esa es la reivindicación de mi amigo Arturo. ¿Será que es este? Ah, sí, MP4. Hola.
Bueno, ¿qué tal? Voy a hablar ahora un poco de los mitos, porque hay muchos, y a mí de verdad es que me tienen harta. El mito cuando nació mi hijo era que se iba a morir muy pronto, y me lo decían así como con una alegría. ¡Ay, esos niños se mueren muy rápido! Yo tenía 20 años, y la verdad es que yo tengo un humor bastante especial, negro, siendo tan bonita y tan delicada, porque eres así. Pues no lo sé, menos mal, ¿eh? Con todo lo que me han dicho, ¿qué quieres? Un mito es, lo voy a leer, se tiende a pensar que la sexualidad de las personas con síndrome de Down es cuanto menos especial. Yo creo que se imaginan que tienen alas o yo qué sé, son unicornios. No sé. Mito 2. No tienen sexualidad, son asexuados. Son unos angelitos. Mito 3. Dificultades que les impiden tener relaciones sexuales normales. ¿Será que por tener dedos pequeños, ojos achinados, tener el pelo liso, eso es un impedimento? Mito 4. No son atractivos, no dan placer. Mito 5. No pueden tener pareja. Mito 6. Pueden transmitir genéticamente su discapacidad. Mito 7. Creer que algunos tienen una sexualidad incontrolable, impulsiva, promiscua y llena de peligros. Mito 8. La única manera de placer posible es el coito. Mito 9. Educación sexual. La educación sexual incita e incrementa las conductas sexuales. Mejor no hablar de eso que luego le dan ganas de hacer cosas. Shh. Cuidado. Mito 10. No pueden entender lo que es el abuso sexual. Mito 11. Los hombres tienen mayor deseo sexual que las mujeres. Y el último. Son muchos, pero este es el más contundente. Escuchar. Todos son heterosexuales. Bonito, ¿no? Bueno, y ahora voy a seguir con otra cosita para terminar. Y creo que voy a dejar un espacio porque yo creo que hay personas que quieren hacer algún tipo de preguntas. Yo no sé si puedo responder. ¿Sí puedo responder? Mira, me han dado permiso, puedo responder. Debes. No sé qué he hecho. Vale. Y este es un poema. Voy a hacerlo un poquito más grande. No, yo lo sé, es que yo lo he hecho así.
Vale. Este poema se lo escribí a mi hijo, porque yo pienso que la mirada y la visibilización es la que cambia el mundo. Y con este poema voy a terminar esta charla, que espero que haya sido por lo menos diferente. Y bueno, a ver cómo me sale. Prefiero ver el mundo con tus ojos. Eres tan grande, hijo mío, que voy detrás de ti para salvarme. Prefiero ver el mundo con tus ojos que recrearme con tanto odio. Mirar con tus ojos rasgados la perfección imperfecta de la vida. Asombrarme con la manifestación de la belleza cuando sonríes y transitas a hombre. Amo todos tus pasos y cada emoción que desprendes siendo tú. Prefiero vivir a tu manera. Solo así, el mundo es un lugar seguro para amar y ser feliz. Mis ojos han perdido la inocencia. En muchas ocasiones he querido cerrarlos. Eres tan hermoso, hijo mío, que con tu amor quiero curarme del mundo y verte hasta el último día del planeta. Eres tan grande, hijo mío, que estaré aquí, detrás de ti, para quedarme. Muchas gracias. Y por favor, quieran a todas las personas. Y si son trans, también cuídenlas, porque son personas que están en una etapa de tránsito y necesitan apoyo, necesitan cariño y menos trastadas. Bien, tal y como dice Bea, estoy segura de que tenéis pues un montón de preguntas que hacer. Pues somos todas vuestras. No os cortéis. Ahí al fondo hay un señor. Un poco más alto, por favor, perdona. Tu hijo te dice, mamá, soy un niño, no soy una niña. Todo esto lo quiero enlazar para que hables si puedes un poco de lo que es la transexualidad infantil, que la mayoría de las personas cuando llegan a hablar de la transexualidad no pueden llegar a entender muchas veces que una persona transexual es una persona transexual desde que tiene conocimiento. No se levanta una mañana con 20 años y dice soy transexual, sino que alguien transexual es desde que tiene conocimiento. Entonces, ¿cuándo descubriste tú cómo te lo explico yo? Mira, es una pregunta maravillosa. Muchas gracias. Mira, en este momento hay gente que cree que uno se levanta y ya al día siguiente es hombre. O sea, yo mañana me levanto y resulta que tengo un bigotazo, pero no es el normal que me sale, sino ya es barba y ya sencillamente puedo ir, cambiar el registro y ya puedo hacer otro tipo de cosas, que eso es lo que se está hablando. Resulta que no es así. Las personas que transitan, las personas transgénero, tienen esta situación desde el nacimiento. Yo creo realmente así, lo creo totalmente. Yo veo a mi hijo en fotografías de pequeño y es un niño, te lo prometo. Cuando íbamos a cualquier sitio, siempre le decían que era un niño. Y a él
sus comportamientos, su manera de elegir la ropa, de ser. Era un chico. ¿Qué pasa? Que hay una cosa, que es lo que yo hablaba al inicio, de una transfobia que es muy profunda, que es algo tan arraigado que no lo vemos. O sea, nosotros queremos hacer una categoría hasta con nuestros hijos. Nació con vulva, inmediatamente yo llego, coloco un nombre, yo hablo de los hechos, hablo de una situación biológica y por supuesto que la biología es un hecho. Y le he puesto un nombre precioso que no sé si sabéis que Ariadna es la diosa que vence todas las dificultades, así que ese era el vínculo que tenía conmigo y por eso tenía ese nombre. Y ya en el momento en que empezó a transformarse, llegó la adolescencia y en la adolescencia aparecieron los cambios físicos, ahí aparecieron muchísimos problemas. Porque hay unas situaciones también biológicas, como por ejemplo la menstruación, que van a afectar mentalmente a la persona. Jiddu no. Jack tiene muchísimas dificultades para expresarse. En el colegio en el que está, que es un colegio maravilloso al que yo estaré agradecida toda mi vida, porque gracias a estas profesionales, que desde aquí les envío un saludo, hemos tenido un acompañamiento real de una institución educativa de personas que están realmente comprometidas con la educación, pero también más con el ser humano, con las personas. Entonces fue de la institución que empezaron a llegar y registrar una serie de comportamientos que eran repetitivos. Por ejemplo, que en el momento en que tenía la regla, era cuando tenía cierto tipo de conductas. Cuando no quería integrarse con sus demás compañeros, cuando tenía, por ejemplo, que cumplir, yo qué sé, algún tipo de función o papel de género, patrón de género, pues había más dificultades. Y es en la adolescencia ya, ¿sabes?, que empezamos a hacer este cambio a través de una PSP, que es un plan centrado en la persona, una metodología especial que utiliza el Colegio Garga Sindhi y en la que están como el primer objetivo, cumplir esas necesidades y esos sueños de la persona. En este caso, el sueño con el que llegó Jack a esa PSP era ser chico. O sea, fijaros la intensidad de su sueño, que tuvo que llegar y utilizar las herramientas del colegio, los pictogramas, dibujar quién era, pedir que se llevara este deseo. Y gracias a todas estas personas que están ahí en el colegio, entre ellas Julia, la logopeda, permitieron que Jack se expresara. Para mí fue un golpe, porque no fue a través de mí. O sea, a mí me gustaría aquí presumir y decir, yo lo vi todo. Pues no. Yo sencillamente veía que todos los gustos que tenía mi hijo, pues me parecían bien. Y entonces nunca he sido una madre castradora. Pero hay una dificultad, que ya cuando es necesario el cambio, cuando ya necesariamente las cosas se tienen que llegar y apoyar realmente a nivel médico, entonces ahí fue cuando yo desperté. Así que es una mentira, pero cochina, que digan que de un día para otro una persona se despierta con otro género. Es mentira. Quiero puntualizar a las palabras... A ver, el micrófono. Hola. Vale. Quiero puntualizar a las palabras de Bea, como persona trans que está aquí hoy, pues que tienes toda la razón
en el sentido que una persona trans no dice de repente, ahora quiero convertirme en una chica, jajaja, o en un chico, jajaja, o no tengo género. Una persona trans sabe quién es desde que tiene uso de razón, desde que tiene memoria, desde que siente su individualidad. Y esto es muy pronto, esto es desde el mismo principio, con 2-3 años, que se empieza a identificar. Por ejemplo, en mi caso, yo me identificaba con todas las mujeres de mi familia y me daba cuenta y me di cuenta muy pronto de que la cosa no era así y tuve que empezar a mentir a los demás, a mentirme a mí misma y a adaptarme a la vida que me tenían preparada, creyendo que yo pertenecía a cierto género, a género masculino. Está muy de moda entre las feministas entre las feministas radicales en este momento un mantra, que no es otra cosa que un mantra, un meme, un eslogan que dice que ser mujer no es un sentimiento. Pues naturalmente que no es un sentimiento. Ser mujer es una naturaleza. En tanto, entre las mujeres que nacen con cromosomas XX y con esa vagina que tanto reivindican de nacimiento, como en una persona trans, ser mujer, ser hombre, ser un género indistinto, no es un género, es nuestra naturaleza, cosa que se ha demostrado hace poquito, además, se está demostrando en los últimos estudios sobre genética. Existe, quienes estéis un poquito metidos en estos temas, pues como sabéis existe una identidad de género. Yo soy lo que soy. Una expresión de género. Yo me expreso así al mundo. Si soy trans, soy libre de expresarme o tengo que fingir mi expresión de género. Eso es muy jodido. Y existe, que declaro genéticamente, una tendencia de género. Esa tendencia en este momento pues se está estudiando y está localizada en ciertos y determinados genes muy concretos, que no es solo uno, pero esa tendencia existe. Es una tendencia genética y que también tiene ciertas derivaciones a nivel neurológico, a nivel cerebral. Quiero deciros que el género no es solamente un constructo, que es algo que está muy de moda decir, y lo siento por quien defiendan eso que se llama erróneamente por parte de ciertos sectores sociales, ¿cómo era? Teoría queer, ¿cómo se diga? Teoría queer. La teoría queer no existe. La teoría queer hay un montón, digamos, de ideas queer, que es, por ejemplo, el género es un constructo que es fruto de tu educación, de tu ambiente, de tal. Vale. Son teorías respetables, pero no son ciertas ni están demostradas científicamente, quiero remarcar. Si así fuera, no existiríamos las personas trans, no existiríamos las personas de género fluido, porque nuestro ambiente nos lleva siempre en esta sociedad de tendencia binarista a ser una cosa u otra dependiendo de los genitales con los que hayamos nacido. Es así de fácil. La transexualidad, solo quiero remarcaros que está dentro de nuestra propia constitución, tanto física como psíquica. Y bueno, es lo que quería comentaros simplemente. Si tenéis alguna otra pregunta, algún comentario. ¿Puede haber gente, chicos, que no lo saca a la luz o no sea tan claro desde su infancia y cuando llega a su adolescencia sí que lo sea? Puede haberlas, y hay mucha gente que está muy confundida a lo largo de su vida. Es una especie de búsqueda de ti mismo, y no solo en el tema género. Digamos que la transexualidad o el transgenerismo es diferente. Transgenerismo es cuando no modificas tu cuerpo. Las personas transexuales somos las que sí lo hacemos por medios hormonales o quirúrgicos. Es una especie de la búsqueda de tu identidad en general. Pero lo que pasa es que la identidad de género, la sociedad te obliga a decantarte por aquella que refleja lo que tienes entre las piernas. Digamos que las preguntas filosóficas que se hacen a la humanidad, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, toda la vida, pues también entran en el género, cosa que en estas décadas que estamos viviendo, por fin el tema está saliendo a la luz y se está empezando a naturalizar. Digo naturalizar porque odiamos decir la palabra normalizar, pero naturalmente que sí. Hay gente que no puede tenerlo claro, incluso gente que crea que es trans o que en ese momento pueda sentir que pertenece a un género y luego en su evolución vital, pues piense, no era cierto, ahora pertenezco, ahora no es que no fuese cierto, fue cierto entonces,
ahora pertenezco a este género, o me doy cuenta de que no pertenezco a ninguno. Como decía antes, soy género fluido. El tema queer es, quiero decir, la teoría queer, como decía, no tiene fundamento científico, pero las personas queer y la autodeterminación de cada ser humano en cada momento de su vida, quiero que nos quede claro a todos, y estoy segura de que me dais la razón, es algo totalmente respetable y del todo defendible porque es un derecho humano. Estamos hablando de cómo se siente la persona en cuestión que va a hacer el cambio, pero también cómo se siente una madre, ¿no? Cómo acepta ese cambio. Bueno, en general es esa la pregunta, ¿cómo acepta ese cambio, no? Pues muy mal. Vale, gracias. A ver, yo me permito muchas licencias porque soy poeta. No, mentiras. Porque creo que a nivel emocional muchas personas nos negamos también a reconocer que nos sentimos tristes o que nos sentimos mal. O sea, en la sociedad sencillamente te están todo el tiempo diciendo que tienes que estar bien, que tienes que ser feliz, que tienes que aceptar, y resulta que todos los procesos ni son fáciles ni tampoco tan buenos de llevar. Y cuando ocurrió eso, para mí fue un choque, porque yo dije, ostras, ¿y yo por qué no lo vi? ¿Por qué no fui yo? Entonces, primero tenía que llegar y tener como ver esa situación que no estaba mal, o sea, que también el proceso de Jack fue diferente, y que a pesar de todas las situaciones de casa, podía sentirme feliz porque también había sido una buena mamá y porque en ningún momento cuestioné que quisiera ponerse una camiseta de Sepultura y no de Barbie, por ejemplo. Entonces, claro, hay muchas cosas. Ahora, dentro de la aceptación, hay una cosa dentro de nuestro lenguaje, nuestra lengua castellana, que es tan maravillosa, que son el uso del femenino y el masculino. Nosotros todo el tiempo estamos utilizando el lenguaje, todo el tiempo estamos comunicando. Jack eligió su propio nombre. Jack empezó cuando tuvo ese reconocimiento, cambió todo, cambió su ropa, cambió todo. El colegio fue maravilloso porque ellos tuvieron que también hacer el protocolo, construirlo. Es que realmente fue gente maravillosa. O sea, yo estoy muy agradecida con este colegio porque se lo han currado. O sea, arreglar lo del aseo, cambiar todos los nombres, en fin, que fue un apoyo increíble. Y ya llega lo del lenguaje, y entonces yo tuve que aprender a utilizar el masculino. Qué cosa tan difícil, que tú lleves tantos años llamando a una persona por un nombre y termines teniendo que reconocer que ya se llama de otra manera y que tienes que cambiar los artículos de femenino a masculino. Así que para mí ha sido un proceso que valientemente he aceptado, que estoy muy orgullosa porque también he crecido mucho más, estoy más alta, más guapa, me invitan a conferencias, tengo más seguidores, o sea que todos son ganancias. Al principio lo pasas muy mal, pero después puedes ser millonaria. Buenas tardes. Espero que se me escuche a pesar de la mascarilla. Gracias al ayuntamiento por invitarme, por organizarlo, y a ti por tu transmisión de tu experiencia, que me ha parecido muy interesante. Estoy un poco nerviosa. Yo también. Porque yo quiero en primer lugar plantear que respeto mucho todos los procesos,
pero hay algunas cuestiones que creo que yo, por lo que yo pienso, por lo que yo sé, que debo plantear. Cuestionar las categorías está muy bien, pero hay que ser consecuentes. Sin categorías no podemos pensar directamente. Entonces, tú estás ahora mismo diciendo que has cambiado del femenino al masculino y estamos en un binarismo tal cual, ¿vale? Antes era un chico, una chica y ahora es un chico. O sea que estamos en las categorías binarias y nos movemos ahí. Y esto o lo mantenemos o lo cuestionamos. Y eso quiero decírselo a Lidia. Lo que hace la teoría queer es cuestionar las categorías. La teoría existe y yo lo que espero que nunca exista sea que nuestras elecciones sean determinadas por la biología. Lo siento. No. Yo soy mujer, me expreso como mujer, pero no soy igual que mis amigas. O sea, nuestra identidad y nuestra expresión de género es muy variada. ¿Dónde está en mi naturaleza cómo soy yo? Cuando hablamos de desnaturalizar, lo siento, es que hablo mucho de categorías yo, y tenía que decirlo. Cuando hablamos de naturalizar, estamos justificando el comportamiento humano por la biología. Y eso, como antropóloga, lo siento, me cuesta mucho asumirlo. La teoría feminista lleva muchos años trabajando en la desnaturalización de expresiones que se consideran naturales. Si yo considerara que lo natural debe seguir así como se presenta, no podría defender la situación transgénero ni transexual, porque lo natural es que sigamos como estamos. Entonces, sí que quiero decir que hay algunos cuestionamientos, como acaba de hacer Lidia, y algunas afirmaciones que a mí me parecen un poquito arriesgadas, permíteme decirlo así, ¿vale? ¿Te refieres a lo que he comentado de la tendencia de género genética? Sí. Bien, eso te puedo dar las fuentes, si quieres te las doy ahora, te las doy después. Sí. Son los últimos descubrimientos. Está bien, te recomiendo un libro que se llama El Gen. El autor se llama Siddhartha Mukherjee. Es un libro así de gordo, un tratado que te habla de toda la historia de la genética y de los últimos descubrimientos, y dedica 2 capítulos muy interesantes, uno al tema de la transexualidad y otro al tema de ese tan denostado, y no debería estar denostado, gen homosexual. Se dice, no existe el gen homosexual, veréis en un montón de artículos financiados por medios religiosos. Sí. Y en tono de broma y jocoso, si existe el gen de la homosexualidad, que nos busquen a los heterosexuales y a las heterosexuales, que somos más. Que lo busquen también, naturalmente, porque también existe el gen de la orientación, quiero decir, y no es el gen. Se ha demostrado que el tema de la orientación, la tendencia de orientación y la tendencia de identidad están divididas en varios genes distintos. No hay un gen de todo, es todo mucho más complicado. Y eso quiero decirte que son teorías demostradas el libro es del año 2019. O sea que sí que hay una causa genética, pero de ninguna forma quiero utilizarla, ni nunca la he querido utilizar, como justificación de nada. No necesitamos justificación para ser como somos. Naturalmente que no, y tienes toda la razón. Pero a nivel político a veces ciertas categorías, transexual, heterosexual, queer, tal y tal, pues son interesantes a la hora de pedir nuestros derechos. Perdón, repite, estaba hablando. La sociobiología hace mucho mal a los procesos, ¿vale? La sociobiología. Sí. Por favor, sí, amplía esto un poquito. Tenemos tiempo. ¿Qué es la sociobiología? En este caso me tienes intrigada. La sociobiología. Yo no he venido aquí a dar ninguna conferencia. Pero si ya has sacado el tema, ya nos vas a dejar en ascuas. No, la sociobiología es una teoría que apareció en los años 80 que explica el comportamiento humano a partir de la biología. Sí, y una gran parte del comportamiento humano se debe a la biología, y a partir de ahí debemos de construir a partir de hechos científicos, no solo de constructos teóricos, no solo de constructos políticos. Es lo que humildemente intento yo, y por eso he hablado de esos
Por eso he hablado de esos últimos descubrimientos en los cuales el género, y no hablo de expresiones de género, yo me pongo tacones, tú te pones una camisa de cuadros y te cortas el pelo, tal, no, hablo de esa tendencia de género que está inscrita en todos los seres humanos que en cierto momento les lleva a mostrarse tal y como son. Esa sería la palabra, como son. Lidia. La cuestión es que las sociedades en general condicionan esa expresión. Y ese es el problema, el condicionamiento de la expresión. Lidia, sí. ¿Me vas a permitir Claro. puntualizar? En fin, he terminado. Es que creo que nos estamos yendo del tema. Tenemos a Beatriz aquí con toda su experiencia sobre Jack. No sé si has terminado, porque creo que estas posturas que cada uno podemos defender, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, creo que son para seguir trabajando, como bien ha dicho al principio de la presentación de estas jornadas, porque para que sigamos reuniéndonos y sigamos trabajando y ir planteando todas las posturas que en este momento la sociedad, la sociedad que nos ha tocado vivir. Entonces, por no desviar mucho el tema y aprovechando que tenemos a Beatriz aquí con toda su experiencia de Jack, ¿alguna pregunta más? Soy un hombre transexual y el que me estoy poniendo nervioso soy yo con el debate que está habiendo aquí, pero bueno. Sí. Por eso es mejor. ¿Hay preguntas? No, ninguna pregunta, pero... Por eso es mejor que este tema lo saquemos y lo abramos en otro foro o en otro espacio donde podamos hablar. Me ha preguntado a mí, por eso le he contestado. Sí, donde podamos hablar de pues todos por igual, pero creo que es mejor aprovechar la presencia de Beatriz por si tenéis alguna experiencia o algo que compartir o preguntar acerca de su experiencia. Muchas gracias. Yo creo que esta es mi noche, así que por favor ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Carlos. Cuando llega un día de tu vida que a tu entorno familiar tienes que decir que no tienes a una hija y que tienes un hijo. Uy. ¿Qué? Porque se habla mucho de la transición de la persona, pero muchas veces nos olvidamos de las madres, de los padres, y bueno, que tú tuviste que transitar hacia el HIV, a salir del armario, para entendernos. ¿Qué ocurrió? ¿Lo puedes contar de forma divertida para que la gente Vale. se aterrorice? Mi acento, ¿a qué lugar del mundo os lleva? Bogotá, muy bien. Pues yo creo que la cultura colombiana, que es muy bonita y que tiene la comida más deliciosa del mundo, que tiene 2 océanos y que tiene una gente que es tan guapa, tan hermosa, con pelazo, con cuerpazo, con simpatía y alegría, resulta que tiene una presencia muy, muy fuerte, muy pesada de machismo. O sea, la cultura latina, tenemos eso, o sea, tenemos belleza, pero hay muchas cosas que todavía no superamos, no como los europeos que llevan muchísimo tiempo, ¿no? Ya el tema de la ley trans está superada. Bueno, pues resulta que mi familia es colombiana, es católica, es tradicional y es muy bonita. Para mi mamá fue muy complicado aceptar esta situación, para mi familia también. ¿Qué pasó? Que también ellos tenían que pasar su duelo. Y eso también hay que respetarlo. Porque cada persona necesita su tiempo. Porque no hay nada más hermoso que ver cómo la flor florece. Cómo los hechos hablan por sí solos. Y el tiempo que lo cura todo, que lo pone todo en su lugar, ya sencillamente mi madre, mi familia, ya ni pregunta, ya se miran en el Facebook, ya me preguntan por Jack y la situación se normaliza.
Yo creo que más que llegar y presionar para que acepten de manera violenta y es que esto es así, no. Las cosas hay que naturalizarlas, porque el tránsito identitario es algo que tenemos que naturalizar. Ojalá que podamos compartir también esa experiencia de vida de personas que están transitando y ver que ese tránsito es feliz y que esas personas tienen una familia amorosa, una familia que los cuida, una familia que también sale a la calle a decir con orgullo, tengo un chico transgénero. Y ojo, tiene un cromosoma más. Me he ganado la lotería genética y tiene síndrome de Down. Creo que tenemos que también dar esa batalla de llegar y quitarnos un poco los miedos, porque el desconocimiento nos da miedo, por supuesto. Claro que sí, pero cuando ponemos, yo qué sé, la verdad, la belleza, la libertad, la honestidad, la gente cambia. Yo creo que la mejor medicina para el mal del mundo es la bondad. Y no hay una persona más bondadosa, más rica, más bonita que Jack. Yo pongo una fotografía mía y hasta se ríen. De verdad, miren mi Facebook. Es una grosería. O sea, yo pongo una fotografía y se ríen. ¡Ja, ja, ja, ja! Pongo una fotografía de Jack, me encanta. Toda la gente feliz. Y es verdad. Creo que la visibilización también de las personas trans tiene que también compartirse desde la alegría. Muy bien, muchísimas gracias, Beatriz. ¿Alguna pregunta a vosotros más en la sala? Pues si no hay ninguna pregunta más, solo me queda agradecer de nuevo. Gracias por tu exposición, gracias por compartir tu experiencia con nosotros esta tarde en esta actividad de visibilización, como bien hemos comentado, y emplazo a todos los presentes a la siguiente actividad, que será mañana en la Claustro Alto de la Biblioteca Pedro Ibarra, la presentación del libro. Muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches y gracias. Pues aquí seguimos en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx en este inicio de semana con todas las actividades que se van a desarrollar dentro de todo lo que se ha programado por parte del Ayuntamiento. Nos acompaña Beatriz Giovanna Ramírez. Estamos disfrutando también de su conferencia Discapacidad y LGTBI. Buenas tardes. Buenas tardes. Es importante no seguir visibilizando. Por supuesto, si somos visibles, las personas nos reconocen. La visibilización es importante. Y en este caso, hablando de discapacidad LGTBI, ¿es más complicado, lo tienen más complicado las personas con discapacidad? Sí, porque no hay un reconocimiento y no hay referentes. Es importante para nuestros jóvenes y para la sociedad tener referentes visibles, para que vean que dentro del mundo de la discapacidad también hay personas diversas, ¿no? Se les ha negado la sexualidad, se les ha negado muchísimos derechos a las personas con discapacidad, no solamente intelectual y física, sino no hay un reconocimiento como tal de esos derechos. Así que estos espacios que se crean son importantes para la visibilización y para que la ciudadanía reconozca, los vea, los identifique como, no sé, como personas normales y que estas situaciones se puedan abrir a la ciudadanía y que otros chicos con esta misma situación puedan tener una vida feliz. Usted es madre de Jack, una persona con síndrome de Down, trans. ¿Qué proceso ha seguido durante todo este tiempo? Realmente es un proceso muy largo porque desde el nacimiento hemos tenido un acompañamiento de profesionales, pero el tema del tránsito identitario ya llega cuando la adolescencia choca y el cuerpo, ¿no?, de lo que significa ser una chica
pues le afecta su mente y no puede continuar. Entonces hay una serie de problemáticas que tenemos que atender y que realmente no teníamos ningún tipo de respuesta. ¿Por qué? Porque hay tantos mitos dentro de la discapacidad y el síndrome de Down que yo estaba muy lejos de entender que lo que estaba pasando era que mi hijo era transgénero. Así que fue un proceso bastante largo que afortunadamente hemos estado acompañados por profesionales. En el colegio es donde surge esta situación en una PCP, que es un plan centrado en una persona, que es una metodología especializada para personas con discapacidad. Salió el sueño de mi hijo, que era ser un chico, y entonces ahí no tuvimos más elección que elegir la felicidad, que respaldar esta elección de vida, su decisión, y acompañarlo en este proceso. Así que son años de tránsito con mi hijo. Y han estado acompañados por profesionales, la sociedad, la gente lo entiende, hay que ir explicándolo poco a poco para que lo comprendan. Realmente hemos sido muy afortunados porque el núcleo que estamos lo han visto como un chico que es. O sea, el reconocimiento de mi hijo como hombre, como chico, existe. Ya cuando llegamos a un espacio más amplio, personas que desconocen nuestro camino, que desconocen la historia de Jack, pues pueden tener dudas. Por eso estos espacios, perdón que me he liado, son tan importantes, porque es naturalizar lo que realmente existe. O sea, que lo anormal es que se esconda la naturaleza. Eso es lo que realmente es anormal. La vida, las decisiones, es algo que debemos empezar a permitir y respetar. Que los chicos con discapacidad vivan, que los chicos con discapacidad puedan ser reconocidos en su orientación sexual, en sus diferencias y por supuesto en sus tránsitos identitarios. ¿Y qué le parece todo lo que se va a desarrollar aquí durante toda esta semana en Elche, hoy con su conferencia, mañana la presentación de un libro, otra conferencia, un taller de maquillaje, manifestación virtual, un programa de televisión a través de redes sociales, todo ello para visibilizar? Pues realmente hay que felicitar al Ayuntamiento de Elche por este magnífico programa, porque realmente es muy diverso, hay arte, hay personas que activistas, a mí, o sea, me han invitado, que soy madre, que vengo a contar mi experiencia. Entonces, claro, hay que felicitar que en estos momentos tan difíciles de pandemia aún se sigan abriendo espacios de visibilización y de lucha, ¿no? En este momento que hay como una especie de transfobia, LGTBfobia, que se cree una conciencia y espacios de respeto, yo creo que hay que apoyarlo y hay que aplaudirlo. Así que muchísimas gracias al Ayuntamiento de Elche, pero también a la asociación, que están haciendo cosas maravillosas por las familias y por las personas, para visibilizarlas y para defender sus derechos. Beatriz Giovanna Ramírez, gracias por acompañarnos y enhorabuena por la charla. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, y queremos también hablar esta tarde con el concejal, con Mariano Valera, el concejal de Derechos Sociales e Igualdad. Concejal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Comienza una semana llena de actos. El viernes ya asistíamos también a la inauguración de la exposición Transcuba, que recordamos que se puede visitar hasta el 4 de octubre en la sala de exposiciones de la Orden Tercera de San José. Pero como decimos, desde hoy y durante toda la semana muchísimas actividades. Desde hoy, como bien has dicho, desde el inicio del viernes pasado con la exposición Transcuba, que se puede disfrutar hasta el día 4, y esta semana arranca esa sesión de actividades que hemos querido desarrollar desde la Concejalía de Igualdad y Casa de la Dona, junto con todos los colectivos y entidades que han participado en la mesa de desarrollo, actividades que no vienen a hacer otra cosa que visibilizar y reivindicar los derechos del colectivo LGTBI, que entendemos que estamos en la línea, que debemos de seguir realizándolo, porque este equipo de gobierno entiende que debe de ser así, desarrollar actividades para no solo desarrollar pedagogía dentro del ayuntamiento, sino sacarla fuera, que es donde tenemos que trabajar.
Se van a desarrollar actividades aquí en el centro de congresos, en otros espacios también de forma presencial, con poquita gente, dada la situación en la que nos encontramos, pero gracias a estas retransmisiones en Facebook, en la página del Ayuntamiento, la intención es que llegue a cuanta más gente mejor. A mí no me queda otra cosa que daros las gracias, que dar las gracias a vosotros en la parte de comunicación, porque es verdad que el escenario que estamos viviendo de la pandemia hace que el aforo sea muy reducido, que la presencia sea muy reducida, pero que las redes sociales nos ayudan a llegar muchísimo más a todas las casas, a todos los hogares ilicitanos y más allá de la ciudad, para que esta pedagogía de reivindicación y visibilidad del colectivo LGTBI nos llegue a todos y a todas. Estamos hoy en esta charla, mañana se presenta un libro, hay una conferencia, un taller de maquillaje, la manifestación virtual con el programa de televisión, o sea que muchas actividades, como decíamos, hasta el próximo sábado. Muchas actividades que nos hemos quedado con ganas de desarrollar más. Es verdad que el tiempo es el que tenemos y el escenario es el que estamos viviendo, pero actividades que vamos a seguir trabajando durante todo el año, porque no se quede en una semana de reivindicación del colectivo, sino que esto es el inicio. Fue el año pasado con la manifestación multitudinaria de personas en esa participación de la manifestación del colectivo, y una semana de actividades que, como bien he dicho, no queremos que se quede en esta semana, sino vamos a seguir trabajando esa mesa que se creó para el trabajo de esta semana, para seguir visibilizando y reivindicando los derechos del colectivo con otras acciones y con acciones que debemos de hacer durante todo el año. Y además que no nos cansamos de decir que esta semana, igual que ya ocurrió el año pasado, mediados, finales de septiembre, es prácticamente lo último que se hace en Europa, en el mundo, en cuanto al movimiento LGTBI. Así es, cabe la coincidencia de que Elche, la ciudad de Elche, cierra las actividades del colectivo, de las reivindicaciones del colectivo LGTBI de cada año. Es el segundo año consecutivo que venimos realizándoles por estas fechas, por el mes de septiembre, y esto hace que coincida con ese cierre de actividades a nivel europeo y del cual nos sentimos muy orgullosos. Concejal, gracias por acompañarnos y enhorabuena por todas las actividades de esta semana. Muchísimas gracias a vosotros, repito, por ser altavoz de todas estas actividades. Gracias. Bueno, pues hoy lunes esta charla en el Centro de Congresos, lo vamos a ir contando todo en la página de Facebook del Ayuntamiento d'Elx durante los próximos días. Mañana se va a presentar un libro, pasado mañana hay una nueva conferencia y en próximos días también un taller de maquillaje drag queen, y todo acabará el sábado con esa manifestación virtual y un programa de televisión que también se podrá seguir a través de las redes sociales. Gracias por habernos acompañado y muy buenas tardes.